momento así que podría conseguirlo, pero era un sueño para mí muy difícil de conseguir y no me imaginaba que podía sentir tanto dentro, porque en el momento que vi que había ganado esa medalla, estaba pensando en todo este tiempo de trabajo y de todo el día y de esfuerzo y de todo lo que ponemos día a día los deportistas, que al fin y al cabo es una medalla, pero haya medalla no, el trabajo estaba hecho y cuando se subió al marcador al 15 no me lo podía creer. Es un sueño que he tenido toda mi vida y estoy emocionadísimo. Ha sido un día largo, duro, has hecho una gran competición, has perdido en semifinales, pero te has rehecho y has vencido en ese duelo por el bronce a Judo de Hong Kong. Sí, es una competición larguísima por un nuevo sistema que nos mandan a repesca y cuando perdí la semifinal me dio como un pequeño bajón porque estuve cerquita, pero dije, bueno, esta salto se acabó, vamos a por el siguiente y si ganamos el siguiente vamos a por el siguiente. Y contra esta chica, contra Yu, es una rival muy dura, nunca la había ganado, tenía claro lo que quería hacer y salió y estuvimos ajustados al final, pero cuando metí el 15, Eras una promesa de la esgrima hace 6 años, un accidente cambió tu vida, te costó al principio apostar por la esgrima en silla, pero la apuesta ha valido la pena. Cuéntanos todo ese proceso. Yo, bueno, era deportista de esgrima de a pie, como digo yo, y bueno, iba a las competiciones, habíamos quedado subcampeones de España, veníamos de una competición, tuvimos un accidente de tráfico, y bueno, pues perdí la pierna, me rompí el brazo, y yo pensé que mi vida se había acabado, porque la esgrima para mí era todo y no podía volver a ella, y no quería oír hablar ni de esgrima en silla ni de otros deportes, y en el momento que estuve en una pista de esgrima sobre la silla de ruedas, me puse la careta y dijeron, guardia, echas adelante, y dije, solo por escuchar esto ya está mereciendo la pena, el trabajo que pasó y esta nueva vida que me encanta. Has ido consiguiendo bastantes medallas, la más grande, la más importante esta, en florece, todavía te queda la espalda, con la ambición que tienes, supongo que me dirás que vas también a por ella. Sí, ahora ya va a ser acabar este día y ya estar pensando en el viernes que hay oportunidad también. Se presenta un cuadro complicado, pero un cuadro que podemos obtener un gran resultado, yo creo. Así que vamos a ir a salto y tocado a tocado y sobre todo disfrutando, que yo creo que es lo más importante de estar aquí en unos juegos. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias.